Gracias a Roberto García de Antigua Sports. Entramos a Plazas Muadi. Plazas Muadi es nuestro hashtag de la noche. Y es que ya le contaba que el expresidente del Congreso de la República, también exdiputado porque renunció a su curul, Pedro Muadi, hoy fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva. Esto por plazas fantasmas cuando él era presidente del organismo legislativo. La Brigada Militar Mariscal Zavala servirá de prisión preventiva al expresidente del Congreso de la República, Pedro Muadi Menéndez, quien a pesar de los intentos de su defensa de no acreditarle la responsabilidad de lo sucedido en el caso de Plazas Fantasmas, al contratar a 28 personas de forma anómala, el juez consideró que no fueron suficientes los argumentos, por lo que consideró procesarlo por lavado de dinero, peculado por sustracción y asociación ilícita. El exdiputado aseguró ser inocente, aunque no niega lo sucedido en el legislativo. Yo no acepto, el del delito existió, eso no cabe duda. Sin embargo, aquí lo que está en cuestionamiento no es si el delito existió o no, lo que está en cuestionamiento es mi participación. Y mi participación la están basando sobre unos supuestos que no son reales, pero será mi responsabilidad demostrar que no son reales. Bueno, mi declaración la presentó mi abogado, no tengo que presentarla yo. Mi abogado expuso los elementos de defensa que teníamos que exponer hoy. Tenemos más elementos de defensa que van a ser presentados en su momento y si mis asesores legales consideran necesario que yo los presente en determinado momento, yo los voy a presentar. El juez le dio 60 días al Ministerio Público para presentar la acusación formal en contra del empresario, que según la investigación preliminar, benefició a su empresa por 2 millones de quetzales. La defensa anunció que el próximo lunes estará presentando la apelación por la prisión dada. Plazas Muadi es nuestro hashtag de la noche. ¿Cómo funcionaba esta estructura? Pues muchas de las plazas que son autorizadas en el Congreso de la República pasan por la firma del presidente del organismo legislativo. Y en el caso de Pedro Muadi, pues se ha tenido una explicación de cómo se tenían plazas por 8,000 quetzales presupuestadas para agentes de seguridad que cuidaban al presidente del organismo legislativo, en este caso él, y a su familia. Pero de esos 8,000 quetzales que recibían los agentes, se les debitaban 5,000 quetzales, ¿sí? No, 6,000 quetzales. Y se quedaba el agente tan solo con 2,000 y los otros fondos iban a parar a cuentas de una empresa de la cual era Pedro Muadi propietario. Y eso totalizaba, en el caso de los agentes, poco más o menos 600,000 quetzales. Se habla de que luego de sustraer papelería dentro del Congreso de la República, se totalizaron 27 plazas y el total de esta utilización de plazas fantasmas asciende a poco más de 4,200,000 quetzales. Plazas Muadi es nuestro hashtag de la noche. Vámonos a las redes, así podemos interactuar bastante. Nolo nos dice, existen desempleados capaces de elaborar y cambiar el rumbo de la institución por un salario mínimo. Armando, plazas fantasmas son una buena fuga del presupuesto del Congreso, así como sueldos exorbitantes a conserjes escudados en el sindicato. Axel, para mí, que nos devuelvan cada centavo que se han robado a través de las plazas fantasmas, es lo justo. Vilomar, ¿qué diría el sector privado de este tema? Muadi es allegado a los casiferos. Claudia, el cáncer, entre otros, que no permite que los gobiernos despeguen y hagan su trabajo. La Oficina de Empleos del Congreso, Beatriz, demuestra que la corrupción no tiene edad. Hay personas que entre más tienen, más quieren, pero a costa de los demás. Juan Gabriel del CID, así que muchas otras instituciones de corrupción en el gobierno se estarán tomando en cuenta para el presupuesto. Plazas Muadi, nuestro hashtag de la noche. Licenciado Castillo. Este es un tema delicado no solo por las plazas fantasmas, sino por la duplicidad de plazas. Cuando un funcionario público asume una plaza, tiene que firmar una declaración en la cual garantiza que no tiene otras plazas dentro del Estado. Sin embargo, esto se ha venido convirtiendo en un mecanismo de reproducción de capitales cuando un mismo funcionario tiene 4, 5, 6 plazas dentro del Estado en diferentes dependencias y en diferentes instituciones que igual cobra gran cantidad de dinero. En este caso, uno de los problemas es que el Congreso al final no se sabe cuántos empleados tiene. Han habido múltiples solicitudes de medios de comunicación, de instancias que se dedican a la fiscalización de lo público, que exigen o piden al Congreso de la República cuántos empleados están en nómina y en qué renglones de contratación. Y han habido diferentes formas de evadir ese tipo de demandas de información, al punto que el caso de Pedro Muadi es el primero que demuestra
fehacientemente que el delito se está dando en el Congreso de la República. Pero además, otro elemento importante del antecedente de Pedro Muadi es que es el primer diputado de la 7ª legislatura que renuncia y que es inmediatamente, se presenta ante la justicia y el día de hoy es vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva. El tema aquí es cuántos más de esta 7ª legislatura están en línea de espera. Y de la 6ª y de la 5ª. ¿Cuántos de esos fueron reelectos para entrar a la 8ª legislatura? Y aquí nos pone en tensión el ingreso y el inicio de labores de la 8ª legislatura, porque habrán no menos de 10 diputados que ya están enfrentando procesos para quitarles el derecho de antejuicio. Algunos ya se lo quitaron, como el caso concreto de Gudy Rivera. ¿Y cuántos otros van a estar más atentos en el inicio de la nueva legislatura a no caer frente al organismo judicial e ir a parar a la cárcel, menos preocupados por la agenda legislativa y mucho menos preocupados de poder generar condiciones para una legislación sana y adecuada para el país? Esto lo que nos está poniendo en complicación es que tenemos estructuras criminales que están gobernando el país, porque tenemos presidentes del Ejecutivo tras las rejas, presidentes del Legislativo tras las rejas, presidentes del organismo judicial que han pasado por procesos judiciales. Beatriz Ofelia de León, por ejemplo. Entonces, ¿qué clase política nos está gobernando y nos ha gobernado durante los últimos 30 años? Pero lo bueno de todo esto es que finalmente eso se está terminando y con cada uno de estos casos pues se siente un precedente y uno esperaría como ciudadano que los funcionarios que han actuado de la misma manera o que todavía tienen negocios de esta naturaleza con el Estado se inhiban de continuarlos. Y lógicamente la lección también que esto nos deja es que no importa, como suele decirse en el imaginario público, que las personas que tienen una buena posición social tienen menos tentación de caer en este tipo. No tiene necesidad, dicen algunos. ¿Qué va a robar si tiene dinero? Y el otro tema que hay que rescatar también del señor Pedro Muadi es que él no puede decir que se arrepiente ahora de haber participado en política tratando de hacer ver esto como una la política me engañó. Política y que fue engañado por la política. Es decir, si se llega a determinar que el señor cometió un delito, pues fue su mal proceder y haberse aprovechado justamente de su posición y de las instituciones del Estado para generar ese otro ingreso. Pero aquí la política no tiene absolutamente nada que ver ni que jugar. Yo tengo además otra crítica, ¿no? O sea, ¿cuál es la meritocracia del señor Muadi para llegar a ser presidente del Congreso? ¿Cómo llegó? O sea, era un diputado Nobel, o sea, nuevo dentro del Parlamento, que tampoco era que tuviera un expertise legislativo que le permitiera... Tampoco lo tiene Luis Rabé. No, de acuerdo. Pero en aquel momento, licenciada, en ese momento cuando él sale electo presidente del Congreso, que fue el segundo año de la 7ª legislatura, además la transición era particularmente compleja porque Gudy Rivera entregaba la presidencia del Congreso y dejaba un Congreso en condiciones muy divididas. Y se veía partido del partido fatal. El posicionamiento de intereses no es tanto ni de personas ni de los partidos políticos, sino de los intereses que están detrás de esas personas y esos partidos. O sector empresarial en su momento. Claro. O de pronto los intereses de Ángel González. Puede ser, pero en ese momento además estaban nombres como el de Gudy Rivera, que quería la reelección, de Arístides Crespo, que también era un nombre que se barajaba para ese año de la presidencia. Ganando espacio, sí. Habían 6 nombres de mucha, digamos, trayectoria y en el último momento nombran a Pedro Muadi como presidente del Congreso, que fue una de las grandes sorpresas. Y que a Pedro Muadi, además de las plazas fantasma, hay que recordar que fue gracias a él que por una interpretación que hace su presidencia o la junta directiva de ese entonces de un dictamen de la Corte de Constitucionalidad, desnaturalizaron y dejaron sin capacidad de ejecución a la figura de interpelación, que dicho sea de paso, es una figura constitucional. Vamos a las redes, estamos con Plazas Muadi como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Kevin, es muy triste saber que personas que dirigen el país lucran con él. Qué bueno que fue ligado a proceso Muadi. Juan, si vieran los estragos que hacen los sindicatos del organismo judicial de depuración también. Nos dice, el amor al dinero es el principio de todos los males, versículo bíblico. Nos dice Yesenia, aún faltan quienes pagaron por una plaza, además tienen cazadores fuera del Congreso, quienes son los que consiguen víctimas de cárcel, dice Yesenia. El doctor Zavala, hay que contratar
a los cazafantasmas para detectar tan vil fraude, tantos hospitales sin medicinas, Tomás, y después quieren ampliar el presupuesto para seguir robando. Pablo nos dice, es importante que sean condenados por el simple hecho de cometer el delito de tener contrataciones fantasmas. Hay que decirle a Muadi y a cualquier diputado que hay delito por omisión de denuncia. René, ha sido una práctica de las directivas del Congreso para fines políticos. A ver, ahí hay dos versiones, o sea, dos tipos le diría yo. La plaza fantasma per se, de aquella persona que efectivamente no presta un servicio dentro del quehacer legislativo y llega y cobra y presta su nombre. Se presta su nombre, la documentación necesaria, llega y cobra y luego saca el dinero por otro lado y le queda un diferencial. Claro. ¿Sí? Pero está aquel que sí trabaja, que sí llega, que sí tiene una función y que por su compadrazgo, por su respaldo de prácticamente un señor feudal embestido de diputado, pues también lo diezma, ¿no? También le quita una parte de su... Lo cual es de verdad indigno, indigno para los dos. Para ese que se dice ser diputado y que le quita una parte a un trabajador, y para ese trabajador que cree no tener la capacidad de conseguir un trabajo honesto y que sea remunerado de esa manera. Eso es lo más grave, Juan Carlos. Cuando se habla aquí de la omisión de denuncia, está bien, se han volcado las miradas a Pedro Muadi, a su asistente, bueno, a otros diputados, pero déjenme decirles que cuando existen plazas fantasmas o este tipo de casos que mencionaba Juan Carlos, en los cuales las personas simulan que entregan un informe o a veces el mismo informe nada más se fotocopia y se le cambia de nombre para cobrar un cheque, hay varias personas alrededor que se están percatando de la situación y que no denuncian. ¿Y que no denuncian por qué? O porque son intimidadas en que si hablan van a ser destituidas y tienen necesidad de su trabajo, o precisamente porque están de acuerdo con eso y pensarán, bueno, hoy por ti, mañana por mí, y entonces aquí nos tapamos todos y no pasa nada. Que eso me recuerda, Carmen, la denuncia que hubo de un trabajador del Congreso de la República señalando a un diputado en particular, precisamente lo que planteaba Juan Carlos, que prácticamente tenía que entregar una parte de su sueldo a este diputado, que lo hacía además con varias personas. Pero se dio el hecho de la denuncia y el seguimiento. Pero hubo otro caso de denuncia de una señora que había pagado por una plaza, ¿se recuerdan ustedes? Es decir, la razón por la cual esta señora denuncia a esta red de vendedores de plazas, creo que fue en el Congreso de la República, es porque finalmente habían incumplido el trato y ella había pagado por una plaza, creo que para su nuera y una sobrina o una hija, y al final la persona incumplió con darle la plaza. Esa fue la motivación por la cual la señora decide denunciar, y al final, ¿qué fue lo que pasó? Ella también se fue presa. Claro. Pero no se trata de eso, de que únicamente voy a denunciar cuando veo afectados mis intereses. Se trata de ir cambiando esa cultura institucional y de hablar. Sobre todo yo creo que hay más posibilidades de que la gente hable y denuncie cuando ve ya esos cambios como los que se están implementando hoy en día en el Ministerio Público, porque entonces se siente respaldo, se siente apoyo. Cuando la gente no siente apoyo ni ningún tipo de respaldo y la cabeza de la institución está contaminada, no podemos esperar una conducta distinta. Es más difícil, diría yo. Vamos a las redes con Plazas Muadi como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Juan González, ¿y la Contraloría? Buena pregunta, ¿eh? No cabe duda que el que sabe, sabe, el que no, trabaja para el gobierno. Mira, con eso de la Contraloría, tampoco la Contraloría tiene 100,000 trabajadores. Es que aquí también hay que reconocer que sí han fallado, pero también hace falta mucho personal, no solamente para las instituciones acá a nivel central, sino que a nivel de las municipalidades. Por ejemplo, ¿cuánta institución que está en todo el territorio nacional que tiene que ser fiscalizada? Pero es el Instituto de la Defensa Pública Penal. Que serían, a ver, pero es que ¿cómo podemos pensar en fortalecer efectivamente esas instituciones de control si quienes diseñan el sistema son quienes lo alteran? Claro. Quienes se benefician de ese tipo de prácticas. O sea, ¿cuántas plazas fantasmas hay en el Congreso de la República? Nadie sabe. Nadie sabe. ¿Cuántas efectivamente, cuánto personal se requiere en el organismo legislativo? Nadie sabe.
Y la Oficina Nacional de Servicio Civil, de la cual poco se habla, también tiene una responsabilidad. Y el mismo directa. presidente actual del organismo legislativo nos sale a los guatemaltecos diciéndolo que él no va a poner en riesgo a los trabajadores del Congreso, diciéndonos cuáles son las plazas. Es que es ridículo. No puede ser calificado de otra forma. Ridículo. No es su dinero, es lo que nosotros los guatemaltecos tributamos. Así es simple. Y encontramos plazas pagadas de 37,000, 47,000 a personas que no estamos demeritando, digamos, su función y su labor, pero que no tienen el nivel de especialización de otro tipo de especialistas que no ganan pero ni un tercio de los sueldos que se pagan en el Congreso de la República, por favor. Es decir, hay ahí unos desequilibrios en el manejo de los recursos del Congreso, que dicho sea de paso, también el día de ayer se hacía público que cada congresista nos cuesta 4.3 millones de quetzales cada año. Eso en funcionamiento y en pago de salarios, etcétera. Pero más todo esto. Bueno, vámonos a cerrarlo. Cerrémoslo de una vez, licenciada Carmen Lorena Ortiz. Bueno, pues yo quiero referirme nuevamente al caso del Ministerio Público, y como la fiscal general dice que es una asidua seguidora de A las 10 p.m, pues desde acá, desde este espacio, un gran saludo. Felicitarla, saludarla y nuestros mejores deseos, porque a veces nos dicen que nosotros somos muy buenos para criticar acá en este espacio y que no hemos pasado por la función pública. Pues a nuestros amigos televidentes quiero decirles que afortunadamente yo ya tuve la fortuna de pasar por la función pública y sé efectivamente la tarea titánica que ella está enfrentando en este momento, de tener que ver hacia adentro y también ver su trabajo hacia afuera de la institución. Así que mi reconocimiento, y ojalá que muchos funcionarios públicos de otras dependencias puedan instaurar mecanismos de esta naturaleza para ir saneando finalmente las instituciones del Estado, optimizar mejor nuestros recursos y tener mejores resultados. Lee Castillo. Bueno, en primer lugar, valorar los ejemplos que se están dando para la historia en este momento de la transición que se está dando en la crisis político-institucional que vivimos. Realmente lo que se ha avanzado en aplicación de justicia, en independencia, en demostrar independencia desde el organismo judicial, desde el Ministerio Público y las instancias vinculadas a la cadena de justicia, está quedando como un gran precedente para la historia de este país, no solo para la historia política, sino para la historia de la República en Guatemala. Agradecer la labor realmente comprometida, pero sobre todo de mucho coraje de la señora fiscal, que siempre lo hemos repetido en este espacio de las 10 p.m., ella es guatemalteca, se quedará en Guatemala y seguramente su trayectoria profesional la seguirá desarrollando en este país. Gracias por el trabajo que está haciendo desde el Ministerio Público, y está dejando no solo un legado y un precedente jurídico, sino además la demostración que podemos en Guatemala hacer las cosas diferentes. Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. 3 trabajadores del Ministerio Público son capturados por presuntamente filtrar información del ente investigador a grupos criminales. Expresidente del Congreso Pedro Muadi es ligado a proceso por 3 delitos y es enviado a prisión preventiva a Mariscal Zavala. Al menos 5 personas fueron apuñaladas en una universidad de California al oeste de los Estados Unidos, confirmó el propio centro educativo. El Barcelona dejó su clasificación prácticamente cerrada tras vencer 3-0 al Bate Borisov, gracias una vez más a la inspiración de Neymar Santos Jr. y también de Luis Suárez. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Uno de los primeros pasos que tenemos que dar como sociedad es no premiar, no vanagloriar a aquel que hace el mal, aquel que consiguió esa plaza fantasma. Dichoso, vos, qué bueno, ojalá me consiguieras uno. Eso nos hace daño como sociedad a todos. Castillo, la licenciada Carmen Lorena Ortiz, Juan Carlos Sandoval, que tenga una noche muy hermosa.